Hoy exploraremos Ceres, el mayor objeto del cinturón de asteroides y el primer planeta enano descubierto. Un mundo pequeño pero lleno de sorpresas, donde encontraremos agua, volcanes de hielo, huellas de procesos geológicos aún activos y muchas preguntas sin responder. Esto es Cosmos Planetario. Gracias por visitarnos y disfruta de esta aventura. Empezamos. Ceres se encuentra a una distancia promedio de cerca de 414 millones de kilómetros del Sol. Tal separación coloca a Ceres en el cinturón de asteroides, una región situada entre las órbitas de Marte y Júpiter. Tiene un diámetro de aproximadamente 952 kilómetros y es mucho más pequeño que la Luna de la Tierra. El año en Ceres es mucho más largo que el de la Tierra y aproximadamente dura el equivalente a 4,6 años. No obstante, debido a su rápida rotación, el día en este pequeño planeta tan solo dura 9 horas y 4 minutos. A pesar de su tamaño, Ceres tiene una gravedad superficial extremadamente baja, que equivale a solo el 2,7% de la gravedad terrestre. Al tener una gravedad tan baja, hace que Ceres no pueda retener una atmósfera densa, aunque posee una tenue exosfera compuesta por agua, dióxido de carbono y algunos otros gases que solo se encuentran en concentraciones muy bajas. La temperatura en la superficie de Ceres es extremadamente baja. Las temperaturas mínimas pueden caer hasta los menos 120 grados Celsius en las regiones más frías, mientras que las máximas pueden alcanzar unos menos 38 grados Celsius en las áreas más expuestas al Sol. Una de las características más intrigantes de Ceres es la presencia de agua en estado sólido. Bajo su superficie helada, se cree que existe un océano de agua líquida, lo que ha llevado a muchos científicos a especular sobre la posibilidad de que haya condiciones para la vida. El descubrimiento de géiseres emitiendo vapor de agua y partículas de sal desde su superficie refuerzan las teorías de que pueda haber vida en el planeta. Este fenómeno nos sugiere que los procesos geológicos internos pueden estar activos, algo que se pensaba exclusivo de cuerpos mucho más grandes. La superficie de Ceres presenta algunas formaciones misteriosas, como las enormes áreas brillantes visibles en el cráter Ocator. Estas fascinantes manchas están compuestas principalmente de sal o salitre, formadas a partir de la sublimación de agua que emergió desde el interior de este pequeño planeta. Otra estructura intrigante es la montaña Ahuna Mons, una formación que destaca por su singularidad y su inexplicable origen. Con una altura aproximada de 4 kilómetros y una base de unos 20 kilómetros de ancho, esta montaña solitaria se alza como una anomalía en un mundo sin otras elevaciones comparables. Se cree que Ahuna Mons es un criovolcán, una rara clase de volcán que expulsa materiales como agua salada o lodo en lugar de roca fundida, impulsados por procesos internos relacionados con la mezcla de hielo y sales en el interior de Ceres. Su topografía es variada e incluye vastas llanuras, profundas grietas y valles. Estas características sugieren que el diminuto planeta ha experimentado procesos geológicos complejos, moldeando su paisaje de una forma similar a la de los planetas más grandes, aunque a una escala mucho menor. La presencia de estas formaciones, como valles y grietas, indica que Ceres pudo haber sido geológicamente activo en el pasado, un aspecto que continúa siendo objeto de estudio e interés para los científicos. Uno de los hallazgos más sorprendentes en las manchas brillantes de Ceres es el carbonato de sodio. Este mineral indica actividad hidrotermal pasada, y su presencia sugiere que en algún momento de su historia, Ceres albergó agua líquida en su interior.
Este hallazgo lo convierte en uno de los pocos cuerpos del sistema solar con evidencia de procesos químicos complejos. Se piensa que Ceres pudo haber sido uno de los objetos más antiguos que se formaron junto con los planetas, pero su tamaño relativamente pequeño y su posición en el cinturón de asteroides lo han dejado como un vestigio de los primeros días del sistema solar. A pesar de sus dimensiones, la ciencia ha encontrado en Ceres una gran cantidad de preguntas sin respuesta sobre los procesos de la formación de nuestro sistema planetario. Aunque no tiene atmósfera ni características como las de los planetas más grandes, Ceres sigue siendo un objeto fascinante. Este mundo helado es una cápsula del tiempo que guarda secretos sobre la historia del sistema solar y la evolución de sus planetas y asteroides. Para explorarlo más a fondo, la sonda Dawn de la NASA pasó años estudiando Ceres y descubrió muchos de estos fenómenos. Durante su misión, Dawn reveló detalles asombrosos sobre la geología y la química de Ceres, permitiéndonos entender mejor su evolución y su importancia dentro del cinturón de asteroides. El futuro de la exploración de Ceres es prometedor. Aunque no hay misiones confirmadas para regresar, existen propuestas como Gauss, que es una propuesta de misión colaborativa entre Europa y China, con el objetivo de traer muestras de la superficie de Ceres a la Tierra para profundizar en su composición y potencial habitabilidad. Esto ha sido todo por hoy. ¿Qué te ha parecido esta exploración de Ceres? ¿Sabías que este diminuto planeta estaba relativamente tan cerca de la Tierra? Te leo en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.